Bien, vamos a empezar con el tema de leyes de Newton. Para eso es necesario primero tener una idea clara de lo que es fuerza. Bien, tenemos dos tipos de fuerzas, fuerzas que requieren contacto entre dos objetos, le llamamos fuerzas de contacto, y fuerzas que no requieren contacto entre objetos, y estas fuerzas ejercen una cierta acción a distancia sobre ciertos objetos. Por ejemplo, cuando tú jalas un resorte, implica el contacto físico entre el resorte y tu mano. Es una fuerza de contacto. También cuando jalan un carrito, cuando patean un balón, cuando empujas un balón, una pelota con una raqueta. Y hay otro tipo de fuerza, en este caso, fuerza que está relacionada con un campo de fuerza. Puedes pensar, por ejemplo, en el inciso D que tú ves ahí en la diapositiva, que tienes una masa M grande, más grande que la masa M minúscula, y que esta masa grande, la región que rodea esa masa, está determinada por un campo vectorial, un campo de vectores, así te lo puedes imaginar. Ese campo actúa únicamente, va a ejercer cierta atracción cuando el objeto tenga masa. Si el objeto no tiene masa, no hay una fuerza, digamos, de atracción de la masa con el objeto. Si, por ejemplo, en el inciso E tienes dos cargas distintas, una carga más grande que otra, representada aquí una carga positiva, sobre una carga negativa, la carga negativa va a sentir una fuerza de atracción sobre la carga positiva. Toda la región que rodea la carga positiva está determinada por un campo vectorial, un campo de fuerza. Piensa lo siguiente, piensa que tienes un objeto y que ese objeto no tiene carga. Entonces, aunque esté dentro de la región del campo de fuerza de la carga Q positiva, no se va a ejercer algún tipo de atracción, ¿sí? Si el objeto es neutro. Puedes pensar también en un campo magnético. El campo magnético te lo determina un imán. Tienes dos polos y tú sabes que si tú acercas un objeto, por ejemplo en este caso hierro, lo que va a sentir este hierro es atracción hacia alguno de los polos del imán. Ok, entonces todos estos tres últimos casos son casos de fuerza a distancia. Existen en la naturaleza cuatro fuerzas fundamentales, las cuales te pongo aquí a tu izquierda. Tienes la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, que es a nivel atómico o subatómico, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no es un nivel, al contrario, digamos, estamos pensando en que los objetos son grandes, ¿sí? La nuclear fuerte, que también está determinada a una escala subatómica, pero son las cuatro interacciones fundamentales, son las cuatro fuerzas fundamentales, o son los tipos de fuerza que te puedes encontrar en la naturaleza. Bien, tenemos tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia, ¿sí? Todo cuerpo permanece moviéndose a velocidad constante hasta que no se le aplique una fuerza externa. Cuando mencionamos la parte de velocidad constante, nota que velocidad constante, bueno, la velocidad no cambia a menos que tú le apliques una fuerza externa. Esa velocidad constante incluye el reposo, porque bien puedes tomar velocidad igual a cero, entonces estaríamos hablando de un objeto en reposo, entonces también incluye ese caso. Ok. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es ver esta imagen. En esta imagen tú tienes un libro, el libro de física, curiosamente, y tienes dos fuerzas, una fuerza en azul que te representa la fuerza de fricción y una fuerza y una velocidad. Bueno, ahí te están marcando, no, esa no es fuerza, esa es velocidad con un vector rojo. Entonces, vamos a suponer que tú lo empujas, ese libro. Entonces la fuerza de fricción va a estar actuando constante sobre la mesa todo el tiempo, hasta que el objeto se detenga. Sale la fuerza de fricción es constante hacia la izquierda y nota que la flechita roja, que en este caso te simboliza la velocidad,
se va haciendo cada vez y cada vez más pequeña hasta que se detiene. Si no se alcanza a detener ahí en la mesa, pues va a caer. Pero bueno, si estuviera suficientemente larga, va a llegar un momento en que ese objeto va a estar en reposo. Eso lo has visto. Y en el caso B, pues tenemos la mesa, pero ahora imagínate que esa mesa no tiene fricción. Si esa mesa no tiene fricción y tú aplicas una fuerza hacia la derecha sobre ese libro, en ningún momento va a cambiar la velocidad. Eso es lo que te dice la primera ley de Newton. La primera ley de Newton te dice el objeto se va a mover a velocidad constante, es lo que te representan esos vectores en rojo, en todos los puntos hasta que tú no apliques una fuerza externa. Bien, la segunda ley de Newton, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Es una expresión simple. Aquí tienes fuerza igual a m por a, pero esta fuerza es una cantidad vectorial, entonces por eso tienes esa flecha encima de la F, y esto es masa escalar por aceleración, que es vectorial. Entonces la masa, lo único que le hace a esto, viéndolo como una expresión matemática, es un escalar por un vector, y el escalar por el vector solamente lo va a hacer o más largo o más corto, ¿sí? Ok, entonces también es de notar que la masa siempre va a ser una cantidad positiva, nunca vas a tener la masa negativa. Entonces la fuerza y la aceleración del objeto tienen la misma dirección, siempre. Ok, piensa en el objeto que tenemos aquí, que es un bloque, en bloque verde de masa m, el cual por una serie de fuerzas puedes pensar que tienes varias, ahí no se ve, no te marca ninguna, pero puedes pensar, bueno, que le aplicas varias fuerzas al objeto, puedes pensar que te aplicas una en esta dirección, otra en esta, que son varias fuerzas las que actúan sobre el objeto. Entonces, la suma de estas fuerzas, por eso tienes aquí el símbolo de sumatoria de fuerzas, ¿sale? Te dice aquí, la suma de todas las fuerzas me va a dar una fuerza que nosotros le llamamos como fuerza resultante. Eso ya, ese concepto tú lo conoces, fuerza resultante, y esa fuerza resultante equivalente a todas esas fuerzas va a ser directamente proporcional a la aceleración del bloque verde. O sea, el bloque ya en sí, su respuesta a tantas fuerzas que actúan sobre él es moverse en una cierta dirección, ¿sí? Y acelerarse en una cierta dirección, no nada más moverse. Ok, quiero que notes también lo siguiente. Esto no te lo había comentado y es importante. Las unidades de la fuerza están dadas en Newton en el sistema internacional. Pueden ser libras también, pueden ser dinas, pero bueno, nosotros vamos a trabajar únicamente con el sistema internacional. Y en dado caso de que tú dijeras, bueno, quiero saber cómo sería la fuerza en dinas, se puede hacer simplemente una conversión de unidades, eso no hay ningún problema. Recordarte que un newton es la cantidad de fuerza necesaria para mover un objeto de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Eso es lo que nosotros definimos como un newton, ¿sí? Y nota las unidades: kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo es masa, metro sobre segundo cuadrado es aceleración, ¿sale? Ok. Bien, la fuerza de atracción gravitacional es una fuerza de atracción recíproca entre dos objetos y es la más débil de las 4 fuerzas fundamentales. Te pongo un ejemplo. Puedes pensar que tienes un globo, lo frotas contra tu cabeza y lo pegas en la pared. Ese truco seguramente ya lo hiciste y puedes notar que la fuerza eléctrica es mayor, resiste más que la fuerza gravitacional. Entonces, sí, es la más débil de las 4 fuerzas fundamentales. Ahora, existe una ley, la ley de gravitación universal de Newton, que establece lo siguiente: la fuerza de atracción entre dos objetos con masa es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la separación entre ellas, multiplicado por la constante de gravitación.
La constante de gravitación es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Nosotros la vamos a aplicar al caso de la Tierra. La Tierra tiene una masa que nosotros representamos como mt. Y la masa del objeto que tú estés estudiando tiene una cierta masa m minúscula, la separación entre ellas, ¿sí? Y bueno, cuando tú quieres calcular el peso de un objeto, sería en principio esta fórmula. Bien, vamos a entender primero el concepto de peso. En la diapositiva anterior nos quedamos en que el peso es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre r cuadrada. Piensa en lo siguiente, que esta expresión tú la divides entre la masa del objeto. Entonces, al momento de dividir entre la masa del objeto, este término se te cancela y te quedaría W entre masa, que vendría siendo la manera en que nosotros calculamos la gravedad. Entonces, gravedad es igual a, te aparece aquí, la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre r al cuadrado, que poniéndonos a pensar un poco en la cuestión del radio de la Tierra comparado con la separación que haya de la Tierra por ejemplo, a tu mano o a una cierta altura, es prácticamente despreciable. Entonces, R en el denominador viene siendo el radio de la Tierra. El radio de la Tierra, entonces tendrías esas tres constantes G, m y r cuadrado, son los que determinan el valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que nosotros lo vamos a usar ya como dato. 9.8 o 9.81 también puede ser, es un dato más preciso, se redondea a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Si tú metes todos esos datos en esta expresión, vas a obtener 9.8, ¿sale? Ok, bien. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como masa? Masa es la cantidad de materia y la masa, fíjate bien, la masa no cambia cuando tú mides tu masa aquí en la Tierra y la mides en la Luna, mide lo mismo, ¿sí? Pero tu peso sí cambia. Tu peso en la Luna no es lo mismo que tu peso en la Tierra. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente, ¿sale? Entonces, la masa es una cantidad que se va a conservar, ¿sí? A menos, no te puedes desintegrar de cuando te vas de un planeta a otro, por ejemplo, a menos que, bueno, pase algo, pero bueno, es exagerado. Y esa sería la diferencia. En unidades, el peso se mide en newtons y la masa en kilogramo. Bien, la tercera ley de Newton es la ley de acción-reacción. Dice, a toda acción, estamos hablando de fuerza, corresponde una reacción, fuerza otra vez, de igual magnitud, pero en sentido contrario. Puedes ver aquí en la imagen, tienes una imagen de un martillo golpeando un clavo. La fuerza que aplica el martillo sobre el clavo va a ser, en este caso, la acción. Y la reacción es la fuerza que ejerce el clavo sobre el martillo, ¿sí? Entonces las dos son de igual magnitud, pero en sentido contrario. Aquí en la imagen B tienes dos objetos, ¿sí? Puedes pensar que son partículas cargadas. Si fuera en el caso de electromagnetismo, tendrías dos partículas cargadas y hay una fuerza de atracción entre ellas, son cargas opuestas. Y esa fuerza, la fuerza que siente uno debido a 2 va a ser la misma que siente 2 debido a 1, ¿sí? E incluso ahí tiene un signo menos, por el menos viene en el sentido opuesto del vector.